aprendiendo de las distintas culturas. Trabajó y aprendió en algunos de los arquitectos más importantes e influyentes del panorama contemporáneo, como Norman Foster o Rain Koolhaas. Nos interesa, Joaquín, de tu experiencia, conocer brevemente por qué esa salida hacia otras perspectivas y las razones que te han llevado a plantear pues proyectos con el punto de mira o la diana puesta ahora pues en Iberoamérica o en Perú, por ejemplo. Pues bueno, el punto de partida, realmente yo la arquitectura desde el primer momento me la planteé de manera internacional. Terminé la escuela y me fui a trabajar fuera. Y bueno, y eso fue, digamos, mi primera internacionalización, y mi internacionalización 2.0 es esta en la que estoy ahora. Pues me volví a España, empezaron a salir los primeros encargos personales y decidí abrir el estudio en un año muy bonito como 2008. Entonces, pues desde que abrimos todo ha ido a peor. Entonces, ha sido un poco, no porque una mezcla entre necesidad, aquí no hay trabajo, tenemos que salir fuera a buscarlo, y porque realmente siempre nos lo hemos planteado así, desde fuera, viajando mucho, intentando encontrar pues proyectos grandes, lo suficientemente grandes, que te permitan crecer, evolucionar un poco. Aquí nos damos cuenta que los proyectitos que nos salen, que estamos agradecidísimos a ellos, pero son pequeños, cuesta muchísimo trabajo sacarlos adelante, se paran, se cancelan, en fin, muy, muy, muy difícil. Así que salir fuera es incluso más difícil, pero digamos que es un poco ese es el planteamiento. Estás intentando partir de la idea que vuestra generación ya tenía esa idea abierta de España, en este caso, no es una barrera a saltar, sino que realmente vuestro concepto de arquitectura internacional, de salir fuera, casi es que estaba innato dentro de vuestra formación o de nuestra formación. Bueno, si hablamos de formación, ya que hemos estado antes hablando de formación, yo creo que aquí en España se nos enseña fantásticamente, no tenemos ningún problema al salir fuera, pero se nos enseña a ser el perfecto trabajador de un estudio, ¿no? Pero yo no he recibido ni una sola hora de formación a la hora de dirigir un estudio, buscar trabajo, buscarme la vida como arquitecto, de tener tu propio negocio. Entonces, digamos que bueno, si encima eso te lo planteas en un mundo que la realidad es que es global, que también, como hemos dicho aquí ya antes, el trabajo ahora no está aquí, sino que hay que irse a donde está el trabajo, y puede que no vuelva a estar aquí en 20 años el trabajo. Entonces, nos tenemos que plantear cierto trabajo, sí. Entonces, pues hay que, yo creo que ya o somos internacionales o no somos. O sea, creo que es así. Y bueno, personalmente siempre me ha interesado mucho lo internacional y se ha juntado un poco Viendo todo. un poco tu perfil, nos encontramos hace, creo, 3 años en unas conferencias 30-30 que organizaba el colegio. En ese caso yo estaba hablando de rehabilitación y de nuevos esquemas de rehabilitación dentro de cascos degradados, y tú hablabas de India. Ahora estás en Perú. Nos puede interesar el que esa inquietud por, como dices, por ser empresario pequeño, mayor, mediano, de ser empresario, ¿cómo abordas ese ser empresario arquitecto? Pues equivocándome mucho, no paro de cometer errores, y es que no hay otra manera. O sea, por desgracia no se me ha formado en eso. Entonces, bueno, pues aventuras y desventuras de todo tipo, yendo a India, sobre todo sin cortarnos un pelo en si hay que ir a India se va a India, si hay que ir a Perú se va a Perú, o donde sea. Tenemos mucho que ofrecer, no tenemos por qué arrugarnos para nada de, fíjate, la crisis, nosotros no vamos a saber hablar inglés, se aprende a hablar inglés, no vamos a saber hablar alemán, se puede hablar alemán, o sea, no hay por qué temerle a salir fuera para nada. Y bueno, y entre medias de India y de Perú hemos estado también en Marruecos intentándolo, o sea que... ¿Estáis? Cuando dices estamos, ¿tienes socios? Tenía ¿Colaboradores? socios, he intentado asociarme alguna que otra vez, no ha salido bien,
no nos hemos entendido, no ha funcionado por diversos motivos. Y bueno, yo es que siempre hablo en plural porque creo que la arquitectura es una cosa de equipo y no vale decir que uno es el que lo hace todo porque es mentira. O sea, siempre hay mucha gente detrás de uno que, o sea, se trabaja de esa manera. Entonces, bueno, pues todos estos intentos de ir a India, pues o ir a Marruecos o ir a Perú, también hemos estado viajando por Colombia, por Panamá, que son unos mercados muy interesantes, pues realmente yo creo que con los errores que cometes en un sitio, lo haces un poco mejor en el siguiente. Cada sitio es muy diferente, pero estoy convencido que esto va a salir bien. Eh, por centrarnos un poco en tema Perú, ¿por qué América Latina? ¿Por qué Perú? Pues bueno, tras varios intentos, pues de repente empezó a surgir la idea de América Latina por, bueno, siempre se tienen amigos, conocidos, arquitectos. Oye, ¿por qué no te vienes para acá? Que hay mucho trabajo. Se hace un viaje, ves la realidad del sitio, hay muchísimo trabajo. Y bueno, ya después de haber visto dificultades muy grandes en otros mercados, el llegar a un mercado en el cual hablas el mismo idioma, aunque se hable inglés, no es lo mismo. Hablas el mismo idioma, entiendes culturalmente ciertas cosas, puedes ver, es un placer. O sea, Claro. es como de repente haber encontrado un sitio muy interesante. ¿Y por qué allí? Porque ahora mismo de verdad hay mucho que hacer. Ujú. Es un sitio muy interesante. ¿Cómo ves el sector allí, en este momento? Aparte de estar muy bien, obra civil, dotacional, vivienda, ¿hay para todos? ¿No hay para...? Es decir, estábamos hablando antes en el descanso, eh, pues que hay que ver un poco cómo se enfoca. Cuéntanos un poco. Pues hay para todos, para los peruanos, para los españoles y para mucha gente. Allí hay mucho trabajo. El problema es cómo enfocarlo y bueno, aquí hay gente que sabe mucho más de eso que yo y yo, bueno, yo soy de es un estudio pequeño, estudio joven, intentando sobrevivir y buscarse la vida, entonces pues eh, bueno, tenemos que empezar, dar el paso de hacer los primeros proyectos pequeños, bueno, iniciales de los primeros cinco Pero tú años. llegas, por aterrizar, ¿no? Sí. Tú llegas allí, llegas a Lima, entiendo, Mm. tienes un contacto, un amigo de la carrera, de alguien, tal, te alquilas algo, es decir, te lo digo Sí, bueno, hay varias formas de llegar con contactos o con un inversor, que es maravilloso, pero si no llevas un inversor al lado, como en nuestro caso, de momento, pues los primeros viajes han sido para entender lo que allí sucede. eh, Contactas con constructores, contactas con arquitectos, ver la de allí. realidad de allí, siempre de allí, siempre de allí. Lo que pasa es que te encuentras a muchos de aquí que están allí ya. O sea, el irse no es No hay ninguna, qué no hay ninguna valiente eres. novedad. No, 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 no. Qué valiente eres que te vas a Perú, pero si ya hay 2000 antes que tú. O sea, no es nada especial. O sea, realmente te das cuenta de eso, es otra cosa. Y dices, bueno, que me voy a Perú. No, hay mucha gente de allí. En un avión que se quedó en una conexión en Bogotá y tal, nos quedamos tirados unos cuantos españoles que veníamos a Madrid y todos éramos de la construcción, todos, desde encofradores, soldadores, todo, arquitectos, ingenieros, todo. Está allí ahora el mercado. O sea que es casi una evidencia el camino, cómo llegar es el complicado. El camino cómo llegar, bueno, para nosotros que las pocas obras construidas que podamos tener, pues bueno, son en España, proyectos iniciales de intentar empezar, arrancar. No tenemos una obra grande, icónica, que ya nos abra cualquier puerta, al revés, tenemos que mostrarlo todo todavía, pues el camino a llegar es intentar conseguir el primer proyecto de envergadura. Concursos. Hemos hecho muchos concursos, de hecho fue una primera estrategia, yo creo que lo que hacemos todo el mundo, venga, abrimos, empezamos a hacer concursos, que nos va a salir todo muy bien. Pues no te sale todo muy bien, porque los concursos son caros, no hemos hecho nunca un concurso en España, todos han sido fuera, quizá ya porque de primera siempre hemos pensado internacional.
Y hacer un concurso en Noruega, sabes que va a haber un ganador noruego. Un concurso en Suecia, el que va a ganar va a ser sueco, perdón. Un concurso en Perú gana un peruano. O sea, los concursos Tienes un abiertos proyecto muy interesante de una cárcel de mujeres. en Islandia que ganó un islandés. O sea, Y que ha estado publicado en muchas revistas de arquitectura. sí, sí, bueno, es que los concursos nos los tomamos como un poco el I+D, ese que se habla tan importante y tal. Es la manera con la que investigamos, hacemos proyectos que nos sacan de las reformas, cosas pequeñas, Rutina, rutina. Entonces, ese tipo de proyectos también nos sirven pues para conectar con gente, movernos con ellos por ahí, etcétera. Entonces, pues, por ejemplo, con cárceles hemos llegado a plantear eso era una prisión, una cárcel. No todo el mundo hace cárceles, son proyectos interesantísimos. Entonces, pues, habiendo hecho una cárcel, aunque sea un concurso, ya puedes llegar a Perú y gente que haga cárceles, pues ya tienes algo ya, de qué hablar, etcétera. efectivamente. Muy bien. Unas preguntas que se hace estamos en el Colegio de Toledo, en Castilla-La Mancha, se está difundiendo por internet, nos pueden estar viendo en cualquier parte del mundo. Como arquitecto joven, os planteáis trasladaros allí, os planteáis ir y venir, es decir, una persona que ahora mismo, un compañero nuestro, una compañera nuestra, es que el panorama que tenemos es el real. ¿Cómo aborda el decir, mira, me cojo la mochila, me cojo la maleta, me cojo a mi pareja, me cojo a mi mujer, no sé, a mi Sí, hija? ¿Cómo te planteas eso? Es decir, ese planeamiento es, pues me voy un mes, me voy 2 meses, vuelvo, si te vas un mes y vuelves, el tiempo que vuelves es tiempo que pierdes allí. Y tiempo que estás hay que perdiendo estar allí, es fundamental. hay que trasladarse allí. Desde tu experiencia de haber en Ajá. India, en concursos en diferentes países, tentativas, hay que trasladarse a vivir allí para que aquello fluya de otra forma. Sí, hay que estar allí. Lo que pasa que, bueno, nuestro estudio es pequeñito y tampoco tenemos dinero como para estar un año viviendo del aire en Perú. Claro. Entonces, pues el problema que tenemos es que tenemos que volver a trabajar y sacar adelante las 4 cosillas que podemos ir consiguiendo. Entonces, pues es un punto complicado ese. No tenemos infraestructura como para irnos para allá todo el tiempo, pero es fundamental estar allí y allí es donde están surgiendo las oportunidades. Cuando estás aquí ya no las cazas. O sea, es complicado. Desde aquí, gracias a Internet y todo eso, pues os los llamamos por teléfono constantemente a los contactos, somos pesados, Ya. ya ni nos pasan de nosotros, pero insistimos porque, o sea, en fin, es muy importante. Pero la idea detrás de todo esto es intentar conseguir traer trabajo de allí a aquí. ¿Por qué? Porque aquí la verdad es que se hacen las cosas muy bien. No digo que allí se hagan mal, yo digo que aquí se hacen muy bien. Entonces, podemos exportar eso y es lo que nos va a diferenciar en muchos sitios. Entonces, el problema es que se necesita alguien de confianza allí para poder gestionar un poco el trabajo y no es fácil siempre gestionar un trabajo que se está haciendo con una diferencia horaria tan grande, eh, en otro país que la gente que lo está haciendo no lo entiende. Necesitas una persona allí que esté un poco, Ya. a veces internet no funciona, a veces, en fin, hay problemas, pero bueno. Se ha vuelto a repetir la pregunta. ¿No crees, por tus visitas, que tiene las mismas trazas la situación peruana que la cresta de la ola cuando estábamos en España? ¿O, no, o tiene más recorrido porque hay más por hacer? Perú se parece tanto a España hace unos Sí, años, sí, mucho. Lo que pasa que allí los bancos han aprendido un poco de nuestros errores. los bancos Los españoles, bancos peruanos españoles han, también que están, ¿no? también, sí, claro, son el BBVA allí está hasta en la sopa, por ejemplo. Entonces, han aprendido de lo que ha pasado aquí y, por ejemplo, la financiación ya no dan un crédito al primero que pasa por ahí, sino que necesita tener cierta liquidez ya y demostrable. Entonces, por ahí puede que a lo mejor no les reviente tanto como nos reventó Ya. a nosotros, pero se parece peligrosamente el tema de que se compren los pisos sobre plano, que haya esa Mucha voracidad. especulación.
muchísima, lo que hoy vale 5 mañana vale 6, o sea, están en ese momento. Ya. Entonces, bueno, ellos es un mercado muy interesante, esos países, porque dependen de las materias primas, o sea, su fuente de riqueza son las materias primas, la minería principalmente, también exportan pescado, productos hortícolas, como muchas de las cosas que se comen aquí están producidas en Perú. Entonces, pues, dependen un poco de Asia. Si Asia sigue yendo bien, porque exportan mucha materia prima a Asia, pues les irá bien a ellos. El día que Asia empiece a fallar, habrá que empezar a ver qué pasa allí. Pues nada, el planteamiento, Joaquín, de socio peruano, ¿nos puedes hablar algo? Sí, bueno, para todo esto arrancó junto con algún socio peruano, arquitectos peruanos, pero bueno, era ¿Su gente... concepto es diferente de la arquitectura o su lenguaje o su forma de empresa? Sí, ¿Cómo sí, sí, entendemos sí, sí, nosotros sí. el estudio pequeño de arquitectura? No, el concepto de arquitectura es distinto. Allí el rol del arquitecto es distinto, los honorarios son distintos, el arquitecto no tiene el control de toda la obra, como se supone que tenemos aquí en España. Va por un lado la ingeniería, por otro lado va, o sea, el arquitecto como que no llega a meterse dentro del muro, se queda en la parte exterior Ya. y el interior ya lo desarrolla pues ingenierías y tal. Entonces muchas veces se pierde el control de la obra. Esa visión de una sola persona que controle todo, quizá eso es una de las cosas que nosotros podemos exportar, porque eh, pero tenemos que darles a conocer que nosotros sí que sabemos hacer eso. Entonces, por ejemplo, pues bueno, la arquitectura que hacemos aquí a veces les asusta. Si les llevas algo demasiado moderno, demasiado radical, les choca un poco, ¿no? Aquí, bueno, ¿Algo más somos... controlado? ¿Algo Sí, más...? allí lo llaman, hay que tropicalizarlo. Se refiere a que hay que bajar un poquito de humos. Y bueno, la arquitectura de allí también decimos que aquí se construyó todo igual y mal en la época del ladrillo y tal. Se construyó mucho, se construyó mal algunas veces, pero también se hicieron cosas muy, muy bien. Entonces, en esa época, en vez de ser negativos y pensar lo mal que lo hicimos, también tenemos que pensar lo bien que hemos hecho, que hemos desarrollado una industria de la construcción, como no hay en casi ningún sitio, que podemos exportar eso, que hay empresas españolas que están haciendo construcciones por todo el mundo, pues es un poco la oportunidad que tenemos que intentar encontrar. Que no es fácil, pues no, pero... Ya. Siempre me ha gustado hablar de equipos, ¿no? Y además se ha hablado durante toda la jornada de equipos. ¿Crees que es más directo, más fácil aterrizar con un equipo de constructora, ingeniería, arquitectura, proveedores, materiales, todo ese volumen que nosotros podemos estar acostumbrados a tener una visita de obra con un acta de obra, vemos al especialista en climatización, de hidráulica, coordinamos todo, tenemos en la cabeza que las tuberías tienen que bajar para que el detalle constructivo quede coherente y quede todo en... Si planteásemos no solo como estudio de arquitectura, tendríamos un poquito más de credibilidad, un poquito más de fuerza, el El, hacer equipos múltiples. el problema de eso, en mi humilde opinión, es que realmente el mercado peruano no funciona así. Ya. El mercado peruano funciona. El de las tuberías va a llegar y el arquitecto seguramente no sepa ni por dónde van. Y ese es un poco los problemas Por eso me decir, si si gestionamos desde aterrizamos... aquí, ¿aceptarían ese tipo de sistema de trabajo? Hombre, si se demuestra, si ellos ven que los peruanos son gente súper súper inteligente y muy preparada, y, o sea, si ven que eso funciona, no solo lo van a aceptar, sino que al día siguiente lo van a hacer ellos. O sea, Ya. eso es así. O sea, que sí, lo que pasa que es como meter una cosa en un mercado que no funciona así, va a ser, de primera, Complicada. va a ser complicado. Y sobre todo, meter una cosa que no tenga socios locales o gente que sepa cómo funcionan las cosas allí es ya mucho más Peor. complicado, peor, sí. O sea que es complicado en muchos aspectos.
También otra cosa está el tema económico. El arquitecto allí no hace mucho dinero. Pero si tu empresa allí no es solo de arquitectura, no solo das el servicio de arquitectura, sino también eres constructor y también eres el que vende, Ya. eh, ahí ya sí que empieza la cosa a O sea, que viene a subir. ser un poco lo que estamos hablando. Es decir, al final tienes que rodearte Sí, y buscarte diferentes socios de las sí, sí, diferentes sí, etapas de verdad. la obra. Ujú. Si controlas un poco todo eso, entonces empieza a ser rentable, Empresario. desde el punto de vista de sobrevivir. Sí. Porque los honorarios no son como en Suiza. No, pero tampoco son mucho peores que en España. Que ahora en Ya. España, o sea que está sucediendo cierta cosa que están llegando muchos españoles y están reventando el mercado. Los peruanos se quejan, Hacia la baja. sí, que están llegando los españoles aquí y nos están reventando el mercado, porque ya llegan y hacen cualquier cosa por Ya, cualquier precio. ya. O sea, es un poco eso. Pero entonces, hay que buscar o hay que hacer círculos concéntricos lejos de Lima o lejos o irse a provincias, no sé cómo se llamarán allí, que no tengan la afluencia de ciertas Madrid, Barcelona o Costa aquí, o irse, no sé. Pues yo mi primer viaje me lo planteé, bueno, estoy en Lima un tiempo, me reúno con gente, veo qué hay, luego me voy a Arequipa, en fin, distintas ciudades donde están los núcleos económicos, pero lo tuve que cambiar sobre la marcha porque lo primero que me encontré es que realmente la gran mayoría de todo lo que se mueve en el mundo de la construcción se dirige desde Lima, aunque se haga en Ya, cualquier parte de Mito, no sé, cualquier sitio de Perú. Entonces, aunque hay estados muy ricos y son estados enormes, o claro. sea, es un territorio de otra escala, es todo, yo me Se centraría, decide desde Lima. sí, está bastante centralizado en ese sentido. La gestión de los contratos o... Sí, sí, sí. Bueno, luego también tienen sus zonas, tienen sus Cataluñas, sus zonas Ya, independentistas, sus zonas que son más suyas. ya, Entonces, pues entonces ahí hay que, pues hay ciertas empresas que funcionan más en esos entornos, pero bueno, el 80% se dirige desde Lima. muy bien. Pues Joaquín, mucho ánimo. Sí, sí. Eh, supongo que con mucha ilusión de comenzar en ese país. Y bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Sí, yo quería que nos comentases un poco lo que habíamos hablado de la posibilidad de tratar de generar ahí una especie de lobby de arquitectos españoles y demás, que eran lo que estaba funcionando también últimamente, ¿no? Sí, bueno, una de las oportunidades que hemos visto es que allí en Perú, pues hay muchos españoles, está llegando muchos españoles, hay muchas empresas españolas, mucha gente de la construcción de España y que vamos cada uno a nuestra suerte. Y realmente sí que podemos aportar cosas, pero lo que conocen los peruanos de nosotros es que en España hay crisis y que estamos huyendo de allí. Entonces nos ven como un poco una invasión. Entonces, yo creo que lo que nos falta es de verdad pues mostrar las cosas buenas que podemos aportar. No robarles nada, porque no le vamos a robar nada. Si ellos no quieren, nosotros no vamos a trabajar allí, pero sí que vamos a aportar cosas, el valor añadido que podemos aportar. Entonces, esa diferencia en decir, cuidado que vienen o mira qué oportunidad que vienen, es lo que estamos un poco intentando ver. Entonces, hay una serie de plataformas en Perú eh, pues, unas empresas que organizan concursos, que se dedican un poco a promocionar la arquitectura, dentro de que no hay tanto como podía haber en España de ese tipo. Entonces queremos organizar una especie de reunir arquitectos españoles que quieren llegar a Perú o que están en Perú y vamos a hacer una serie de eventos durante el próximo año o meses. Queremos empezar en noviembre y organizar exposiciones en los puntos neurálgicos económicamente de Perú, en los mejores barrios, los mejores sitios donde está la gente que puede invertir en proyectos grandes
y vamos a hacer pues eventos, exposiciones, llamarlos, es decir, queremos generar un poco un grupo, un lobby de arquitectos españoles, por así decirlo, que podamos vender entre todos un poco más el producto. Está claro que nosotros, yo solo, pues en fin, yo llego allí y ¿qué hago yo solo? Yo sí, yo puedo decir qué bien, qué bueno soy, qué estupendo, tal, pero ¿y qué? O sea, como yo, ya habrán ido 20 antes y vienen otros 20 después. Pero si ya generamos un grupo, puede que no tenga que ir yo a porrear puertas, sino que alguien interesado en ofrecer algo distinto a lo que se ofrece allí, venga a ese grupo porque allí se está sucediendo algo. Entonces, un poco esa idea. Y bueno, pues no sé si estoy muy encima de eso, de otras muchas cosas. Si hay alguien interesado, pues estamos, o sea, hablamos cuando queráis de todo eso, ¿no? Y bueno, no sé, es un poco esa idea. Bueno, pues empezamos ya la última entrevista de esta jornada. Nos acompaña Emilio Sánchez Horneros, al que muchos de vosotros conoceréis. Es arquitecto por la Escuela de Madrid desde 2004 y hizo allí también un máster en Dirección y Gestión de Empresas Constructoras Inmobiliarias en la Politécnica. Y en 2005 es socio fundador del taller de arquitectura Sánchez Horneros. Han tenido mucha obra aquí en España y actualmente están embarcados en un proceso de internacionalización en América Latina. Pero bueno, queríamos conocer qué procesos ha llevado a plantearos cruzar el Atlántico, las facilidades o no para desarrollar allí la profesión, si habéis encontrado algún tipo de choque cultural y demás. Bueno, entonces, por empezar por algún sitio, ¿por qué América Latina? Bien. Y concretamente, porque yo creo que estáis en esos tres países, en Colombia, Panamá y Perú, ¿no? En principio esos tres. Sí. Bueno, primero pedir disculpas a la gente, los ponentes anteriores, porque, bueno, como consecuencia también de la internacionalización, pues mis estancias en España son a minuto, ¿no? Entonces no he podido asistir antes y, bueno, aunque pues, en muchos aspectos son interesantes y algunos países, la verdad que bueno, me entra la curiosidad de saber cómo se llega a esos países conociendo las dificultades que ya de por sí hay en un país con la misma lengua, con hechos culturales comunes, y entonces pues la verdad que me maravilla cuando veo gente que está pues, no sé, pues, en Camboya o algunos en Vietnam o en China o en sitios así, que si a mí me resulta la leche de complicado lo de Latinoamérica, pues esto ya debe ser impresionante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, el tema de internacionalización es un tema que nos planteamos hace 3 años y medio ya, ¿vale? Viene más que nada, bueno, pues vemos que el proceso va cayendo aquí, que la crisis nos llega, y yo creo que si hubiésemos reaccionado un poquito antes, un año o un año y medio antes, pues probablemente nos hubiese ido un poquito mejor. No nos ha ido mal, quiero decir, estamos bien, nos va bien, creo que somos un caso de éxito, con muchos fracasos también, porque es un proceso duro y muy constante y bastante tedioso, pero en general no nos podemos quejar. Entonces, la situación es que hace 3 años y medio decidimos y por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? Pues básicamente el tema del idioma, ¿no? El tema de Latinoamérica y luego pues unas filiaciones con esos países, en mi caso, buscando nexos con países, es decir, no ir a cualquier sitio, en el sentido de que no conozca o que me tenga que poner a conocer de primera. Entonces yo pues estuve en un colegio mayor cuando estaba en la escuela, en el Guadalupe, que es la Unidad Séneca, que es el hispanoamericano, y conocía allí a muchos amigos, además de la alta sociedad latinoamericana en general, mexicana, colombiana, peruana, chilena, etcétera. Y a raíz de eso, pues dije, bueno, pues ¿dónde me planteo? Pues y empecé. Y la primera llegada a Colombia fue porque yo había tenido algún amigo colombiano trabajando en el estudio y le llamé. Y me fui allí. Había estado de viaje de turismo por casi todos los países visitando a estos amigos o sin visitar a los amigos, simplemente por
por ir de turismo y la primera vez que estuve en Colombia fue hace 12 años. La Colombia de hace 12 años no tiene nada que ver con la Colombia de ahora, absolutamente nada que ver, o sea, es un cambio radical. Y luego volví, incluso mi viaje de juntaos lo hicimos por Colombia y en general tuvimos allí como Colombia es un país que a mí me encanta. Entonces, yo creo que la aproximación inicial que hicimos, pues yo creo que fue bien porque la hicimos desde el máximo respeto porque nos gustaban muchísimo los países y entonces eso tú lo transmites en las conversaciones con la gente, se lo transmites y la gente ve que tú llegas allí no por una necesidad, incluso intentas ocultar un poquito la necesidad de llegar al sitio, sino que de alguna manera vas porque quieres conocer el país, porque hay una cultura que te encanta y tal. Y entonces esto a la gente le llega, ¿no? Y eso te abre muchísimas puertas y la gente se abre contigo y te empieza a contar cosas y empiezas a detectar posibilidades y empiezan a entender los países. Entonces yo creo que yo os cuento mi experiencia particular porque creo que responde a muchas de estas preguntas que más que tal. Y hay cosas que son muy particulares de las experiencias y que cada uno tiene que buscar como ese nexo de unión con un camino, con un hilo, al final es un ovillo y uno encuentra una punta y va tirando y al final coño, pues resulta que esto lo ovillo, ¿no? O estaba cortado el hilo. Pero sí creo que hay nexos, o sea, es que hay actitudes que ayudan a la internacionalización y yo la gente que veo que tiene esa actitud, pues perseverancia, sobre todo mucha perseverancia, una disposición total y absoluta a, a desplazarse, o sea, a pegarte la paliza, a viajar. Yo crucé el Atlántico 24 horas, o sea, 24 horas. Es decir, he ido, he hecho una presentación de un concurso, una entrega, me he vuelto, me he puesto a trabajar y esto estando 8 horas en Panamá, ¿de acuerdo? Se lee el intervalo. ¿Cómo estáis funcionando? ¿Tenéis allí oficina fija o...? Sí, nosotros ahora mismo ya tenemos oficina fija en Perú, en Bogotá y en Lima. Y en cada sitio, y también os digo, en cada sitio, cada país tiene unas particularidades completamente distintas. No es equiparable. Vamos a ver, lo que pasa es que geográficamente para nosotros pensamos que América Latina es todo lo mismo, pero esto es como decir que España y Francia es lo mismo o España y Portugal es lo mismo. Pues son países donde la actividad profesional, la estructura económica, la estructura social, la estructura política, todo es distinto. Y fíjate, Portugal prácticamente es al lado uno de otro, ¿no? Entonces, cada país es muy distinto, cada país ha tenido derroteros, historias distintas, económicas, políticas, y bueno, pues hay que ir analizando uno a uno. Yo he tenido experiencias en Chile, he tenido experiencias en Perú, he tenido experiencias en Colombia, en Ecuador, en Panamá, y desde Panamá pues tengo en Costa Rica, en Nicaragua y en República Dominicana, ¿vale? Entonces, creo que tengo una visión bastante amplia de lo que es Latinoamérica. Y luego hay países donde he renunciado. Realmente he tenido oportunidades de poder incluso trabajar directamente en algún sitio, como es el caso de México. Y creo que por la situación que vive el país, pues era exactamente en Monterrey. Y por la situación que tenía el país, pues era un país que bueno, los inputs que tenía eran muy negativos en cuanto a la seguridad, que siempre está muy magnificado el problema de la seguridad en todos estos países, ¿no? Eso es lo primero que hay que desmitificar, principalmente la seguridad en Colombia. Por ejemplo, en estos momentos es más inseguro Perú que Colombia, porque además por el tipo de desarrollo que tienen, que es un desarrollo mucho más equilibrado en el caso de Perú, con desarrollo de todas las regiones, de elementos muy periféricos y tal, pues te pueden parar, y a mí me han parado, te montas en un coche, a ver una obra, un pueblo y tal, y te para allí unos tíos que son la guerrilla, y tienes que pagarles un peaje y tal, y te pones, entonces la primera vez, objetivamente, vamos, te entra cagalera, vamos, o sea, te da algo que te muere. Luego, pues ya te lo van contando, pues sí, pagas el peaje y tal, y entonces, bueno, pues te relajas así, Es lo normal, y ¿no? es lo normal. Y sin embargo, bueno, pues en Colombia yo nunca he tenido ningún problema. El otro día apareció una noticia que en La Guajira a dos españoles bueno, los han secuestrado, pero yo en la misma semana estaba yo a escasos 150 kilómetros del sitio donde estaba y pues no te pasa nada, hasta que te pasa, ¿no? Hasta que te toca, ¿no? Eso es como todo. Pero no es un país donde tú tengas la sensación como de inseguridad y tal.
Perú en algunos sitios, yo sí me he sentido un poquito más, en algunos sitios un poco más remotos, un poquito más observado, ¿Es necesario ir con seguridad o no? con Bueno, en el caso de Perú, en algunos sitios sí. En el caso de Perú, en algunos sitios sí. La región de Cajamarca, que es una región minera con bastantes conflictos, con Echarati, en una zona que está en la selva de Cuzco, del departamento de Cuzco, pues ahí sí es necesario. Pero bueno, oye, uno también tiene que medir. Bueno, en cualquiera de los casos, sin que sea ese el asunto, nosotros hicimos ese proceso y empezamos por Colombia. Luego, curiosamente, Colombia ha sido el país, en el primer sitio donde llegamos y el último donde hemos conseguido entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues un país mucho más hecho. O sea, por ejemplo, Perú son 28 millones de habitantes. Corrígeme si no es así, más o menos creo que es 22 o 23, ¿no? No sé cuánto es. Por ahí. Sí, bueno, 24 millones de habitantes. Un territorio muy extenso, pero una economía, el compañero lo ha descrito perfectamente, muy basada en las materias primas, muy tal. Pero, por ejemplo, comparada en términos relativos con Colombia, pues un país donde la clase económica colombiana, por ejemplo, es mucho más fuerte, muy fuerte. De hecho, dentro de los 200 tíos más ricos del mundo, pues hay unos pocos colombianos. ¿Vale? No sabemos de qué, pero es un hecho. En Colombia hay mucha liquidez, todo funciona en base a liquidez, pasa lo mismo en Perú también, que de hecho a los arquitectos, a los proveedores y tal, se les paga con anticipos. Una cosa muy habitual, o sea, esto que poníamos nosotros en todo el presupuesto, dice 10% de anticipo, bueno, que te da vergüenza ponerlo, o sea, que te quitan el proyecto, ¿no? Dice, este gilipollas. Bueno, pues allí es una cosa habitual y suele estar en el entorno del 20 al 30%, ¿vale? Y además es una cosa muy habitual. Pero es que la construcción funciona así. O sea, la construcción no, o sea, tú pides un material y tú primero pagas el material y luego te lo sirven. O pagas el 50% del material y luego te lo sirven. Y así todo, ¿no? Desde la propiedad hasta lo que pasa que nosotros en España hemos vivido una situación muy atípica, que nos pensamos que todo el mundo funciona así, pues no, los raros somos nosotros. no el resto, los raros somos nosotros. Y ahora cuando estamos llegando los españoles a Latinoamérica, estamos alterando bastante la situación, sobre todo, no tanto los arquitectos no tenemos una capacidad de alterar, y menos en esos países que somos menos que aquí, ya es decir mucho. Es que las constructoras españolas, las grandes y las no tan grandes, las medianas que han sobrevivido a la crisis y que tienen pulmón financiero, pues están entrando y están intentando imponer criterios de pago y fórmulas de pago de confirming a 180 días o a 200 días, más a la española, y eso está alterando muchísimo y entrando en las obras con mucho riesgo inicial y forzando mucho los procesos que luego solamente en esos países se pueden levantar mediante, iba a decir, migas para todos los gorriones, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso altera muchísimo, está alterando mucho. Las migas para los gorriones las ponían ellos. ¿Coincides con Joaquín en el sentido de que se está generando un cierto recelo también hacia la figura del español? ¿O? Bueno, yo creo que hay de todo. Hay de todo. Vamos a ver. Hay lo que no se puede llegar allí es en plan torrente, ¿no? O sea, sí, a ver, tú, Panchito, ven para acá, peruanito, esto lo he visto yo, hay mucha gente que llega así, hay mucha gente que llega así. Y esto, entonces, claro, esa aproximación es nefasta para todos, es una cosa tremenda. Eso te tienes que sentar aquí. Ayer estaba, perdona por lo escatológico, pero estaba en un baño de la FNAC, ¿sabes? Y entonces estaba leyendo ahí en la puerta, ecuatorianos de mierda, iros a vuestro país, peruanos, no sé qué, tal, no sé cuántos. Y claro, yo lo leía, me estaba quedando alucinado de lo que estaba poniendo el tío en la puerta, pero no uno, sino unos pocos y tal. Y yo decía, joder, padre bien, si viera lo que está pasando allí, dónde estamos yendo todos nosotros allí, pues lo que hace la desinformación. Y eso hace que mucha gente llegue allí también con un aire de superioridad. Y entonces culturalmente nos expresamos de manera mucho más dura, más fuerte, somos mucho más secos, más directos. Por ejemplo, los peruanos no son muy, muy melosos, pero los colombianos es impresionante. O sea, es impresionante. O sea, te hacen un toreo de salón
hasta que te dan el capotazo, es una cosa increíble, ¿no? Es una cosa alucinante. Los panameños, como es un país mucho más cosmopolita, tengo que en Panamá yo creo que panameños debe haber pocos, y es un país más pequeño, son 3 millones y pico de habitantes y tal, pues son mucho más directos. O sea, la relación es mucho más a la española y mucho más sencilla, y el entendimiento es más sencillo. Y con los peruanos, pues yo creo que hay un problema también idiomático a veces en las expresiones, que bueno, pues que evidentemente, pues igual que los alemanes dicen que de nosotros que somos un poquito más lentos que ellos, pues yo estoy convencido que en Perú, en términos generales, la gente trabaja de manera más lenta, pero básicamente por una razón, porque no tienen necesidad de trabajar más rápido, ¿vale? O sea, no porque sean más tontos ni más, sino simplemente porque no tienen necesidad de trabajar más rápido. Entonces tú, a un arquitecto allí, en estos 3 países, en Panamá, en Colombia y en Perú, y es un factor común a todos, pues básicamente un arquitecto que tiene su estudio independiente y tal, no tiene que realmente salir a buscar mucho el trabajo. O sea, decir, bueno, normalmente son de clase social alta, y entonces, porque han podido estudiar, han estudiado en buenas universidades y demás, y entonces bueno, pues van teniendo para trabajar y viven. O sea, no tienen necesidad de, coño, es que no llevo otra, una cosa así. O sea, habrá de todo, ¿no? Evidentemente. Pero yo percibo que hay una situación más parecida aquí. Pues bueno, mi padre creo que tiene el número colegiado de aquí, de este colegio, el 27 o una cosa así, ¿sabes? Una cosa de ese tipo. Claro, en aquella época pues nadie necesita. Era la leche, claro, solamente con legalizaciones de cosas ilegales, pues ya te ganabas la vida, ¿no? Entonces, o con normas subsidiarias, ¿no? De los pueblos, que había que hacerlas todas. Entonces, claro, pues mi padre me ha contado a mí que era arquitecto municipal, pues de 20 pueblos o 20 y tantos pueblos de la provincia de Toledo. Pues claro, hostia, muy mal te tenía que ir para no tener algo de trabajo, ¿no? Era muy difícil. Y entonces allí hay un poco esa situación, ¿vale? Y luego es verdad que hay arquitectos que son arquitectos proletarios, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que pertenecen a otro estrato social ya, porque allí los estratos sociales están muy marcados y que les cuesta mucho más, y que son, bueno, pues son empleados de estudios, de ingenierías, de constructoras, y que tienen un sueldo. Tal. Entonces, aspectos competitivos. No sé si sigo el guión, pero... No, el guión lo dejamos al principio. Cuando vi el guión, me digo... aspectos competitivos. ¿Qué podemos los españoles aportar allí? ¿Y qué podemos, y los estudios de arquitectura y los arquitectos españoles? Y voy a diferenciar luego entre los estudios y los arquitectos, por cuenta propia y por cuenta ajena. Vamos a ver. Pues el aspecto competitivo básicamente es agilidad, rapidez. O sea, nosotros somos muy competitivos, alcanzamos un nivel de definición en los proyectos en un tiempo récord. ¿De acuerdo? Un tiempo récord. O sea, y esto es una cosa que yo creo que en prácticamente ningún sitio del mundo. Es una característica competitiva de los arquitectos españoles en todo el mundo. Es decir, vayamos donde vayamos, nosotros somos capaces de hacer, como nos hemos puesto en este sistema aquí en España, de concurso. Bueno, lo que nos habremos creo que es la actividad que más y más se ha gastado en este país en la historia, porque no es normal que para un concurso, acordaros aquí en años, que había un concurso donde los honorarios eran a lo mejor 150.000 euros y había 200 propuestas que se presentaban. Joder, que las propuestas valen más de 1.000 euros, ¿no? O sea, realmente, desde el punto de vista de economía social, pues estábamos locos, estábamos haciendo una cosa que era un auténtico despropósito. Estábamos gastando mucho más dinero, o sea, como 3 veces más dinero en que la gente ganara un contrato que el propio contrato. Entonces esto es una cosa que es insostenible, y así nos pasa que entonces solamente se hace pues porque somos gente que estamos formados en la ilusión, digo en la ilusión en los dos sentidos, entonces estamos muy formados en ese aspecto, ¿no? O sea, muy formados, somos gente muy ilusionada con nuestro trabajo, que nos gusta, que además somos muy vocacionales, y además nos forman en una capacidad de sufrimiento infinita, ¿vale? Entonces eso hace que estemos dispuestos a quedarnos noches sin dormir, a sacrificar nuestra familia, nuestros fines de semana. Bueno, creo que todos los que estamos aquí somos arquitectos, y no estoy hablando de nada que no hayamos hecho ninguno de nosotros en alguna ocasión, ¿no?
Entonces, esto perdón, allí no es así. los equipos que estáis formando allí son de gente de aquí que habéis trasladado o tenéis contratados también allí arquitectos locales. Bien, ahora estamos contratando gente local, ahora, pero el- vamos a ver, la gente que estamos mandando, ¿vale? Y mandando después de pasar un proceso de formación con nosotros. Es decir, nosotros no contratamos a un tío y le decimos, venga, ahora te vas a ir a Perú. Primero te pasas con nosotros, 1, 2, 3 años, ¿vale? Y luego te vas, ¿vale? Y de hecho estoy mandando, la gente estoy mandando para liderar allí las oficinas, son gente que de muchísima confianza con nosotros, que lleva muchos años con nosotros y que, vamos, como si fuera mi cabeza el que está allí, ¿sabes? Primero por varios motivos. Primero por la confianza, ¿de acuerdo? Pues somos una empresa y se maneja mucha información que es de empresa, que no es de profesional, ¿vale? No somos una cooperativa. Por lo tanto, la información no puede estar al alcance de todo el mundo, no toda la información. Y segundo, porque tú no puedes poner en manos de todo tu esfuerzo económico, de tiempo personal, profesional y tu currículum y tu planta, no lo puedes poner en manos de un desconocido. Ya tienes que ponerlo en manos de gente contrastada. Entonces, ahora, después te digo, ¿hay que estar allí? Pues sí, hay que estar. O sea, si no estás, y un poco lo que decía el compañero, si no estás, estás perdiendo tiempo. O sea, estás haciéndote ilusiones aquí. Y las cosas, tú estás aquí pensando que no, que aquello está avanzando, las cosas allí no están avanzando. Si tú no estás, no avanzan. Y si avanzan, avanzan sin ti. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, con lo cual tú tienes que estar allí. Como sea. No sé cómo, cada uno se busca las maneras y tal. Un socio, un tipo, un tal, viajando todos los días, llamando por teléfono, de la paliza y te tienen que ver la cara. Que ver la cara. Y entonces, un tema común para el tema internacional es, y que yo siempre me aplico en las cosas que yo hago en esto, es en casi toda la vida, ¿no? Me pongo en la posición inversa, ¿vale? Y es, a ver, ¿cuántos arquitectos, en mi caso, que voy como empresa, ¿no? ¿Vale? Como estudio de arquitectura, ¿cuántos estudios de arquitectura internacionales han conseguido implantarse en España? Pues es desolador. La respuesta es, o sea, es que creo que con una mano me sobra, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y de estos, ¿cuáles? Pues los macroestudios, ¿no? Es decir, macroestudios o macroingenierías que vienen con unos currículums de la leche que vienen a aportar al país algo completamente distinto que no tiene el país. Ahora, ¿cuántos arquitectos o profesionales liberales se han venido a España a hacer y han conseguido montar un estudio o una pequeña estructura con un estudio? Pues a ver los hilos, ¿vale? ¿Pero sabes por qué? Pues porque le gustaba el sol de Marbella y se vinieron a vivir a Marbella. Y se vinieron a vivir a Marbella. Y llevan 30 años o 25 años viviendo en Marbella, digo Marbella, como por buscar un motivo. El más común es una mujer o un hombre, ¿vale? Ese es el más común por el cual un tipo se desplaza a un país y se implanta en un país y conoce el país. ¿De acuerdo? Entonces, mi opinión es que solo se llega de dos maneras. Y lo siento, pero tengo que decirlo, es mi opinión. Luego, que tenga otra visión, pues que la cuente, pero mi opinión, solo se llega de dos maneras. O eres tú solo, con todas tus consecuencias y con todas las consecuencias, Con la las maleta a tuyas cuestas. y todas las consecuencias que ello supone, si familia, si es tal, y te vas allí, y sí hay una oportunidad real, hay mucho trabajo por hacer, hay mucha liquidez, hay mucho dinero. Yo estoy trabajo por hacer también lo hay en Somalia, pero no hay dinero. O sea, y en otros sitios hay dinero, pero no tienen la capacidad de gestión, que también es otra cosa que ocurre muchas veces, ¿no? Entonces, eh, pero allí sí lo hay. En este momento es en Latinoamérica y luego, si queréis, analizamos un poco la situación que tienen ellos, pues, pero en este momento sí hay dinero. Entonces, un tipo que coja las maletas, se ponga a Montera y se vaya para allá, ese tío le irá bien. Le irá bien.
Es como el que empieza aquí y se pone pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, y al final dentro de... Ahora, sin ninguna floritura, o sea, que decir, como un tipo normal, o sea, llegar allí y hará un trabajo, sí, pues más o menos bien formado, como es un tipo bien formado en términos relativos a la sociedad que le rodea, pues un tipo muy bien formado, y entonces pues le irá bien, levanta la cabeza. Y si no, pues terminará montando un restaurante cojonudo y vivirá muy bien, ¿vale? Y vivirá muy bien, vivirá muy bien. Pero te ganarás la vida y vivirás francamente bien, ¿vale? Pero pues, hay que irse allí, vivir, implantarse, no sé qué, y olvidarte de historia. Y te vas y no sabes cuándo vuelves. No vuelves. Y no sabes cuándo vuelves. Entonces, eso es una opción, ¿vale? Y luego hay otra opción, que esa es la del emigrante, ¿vale? ¿Vale? Esa es la del emigrante, no hay otra. Y luego la otra es la de la empresa. Y más que la empresa, la compañía, ¿no? Está muy bien el nombre, ¿no? La compañía. Que es, te estructuras... yo en mi caso, yo tenía una visión empresa. Ya, aquí tenía claro que ya en España, no que me anticipara la crisis, sino que yo pensaba que sin crisis o con crisis, que esto iba a terminar en que los estudios de arquitectura de francotiradores, pues que no iban a existir. O sea, que esto era un tema que ya terminaría acabando. Que los procesos normativos, que los procesos multidisciplinares, antes has hablado de equipos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que no cooperativas, que es distinto, ¿vale? No es distinto. Que los equipos multidisciplinares, que la realidad económica, que las exigencias sociales frente al arquitecto, frente al producto, a todo, pues que conducían a que esto terminaba en empresas. Coño, en empresas como... Porque uno, si viaja, pues ve que la situación que había en España insisto, de francotiradores, pues es que era una cosa insólita en el mundo. Una cosa insólita en el mundo. Insólita. Uno va a cualquier país desarrollado y las empresas de arquitectura, o sea, los estudios de arquitectura son empresas. Pero en Inglaterra son cojoempresas, y en Estados Unidos son cojoempresas. Y digo cojoempresas porque es que en Estados Unidos son, o sea, hay 200, 300, 400 estudios de cerca de 1000 tíos. Entonces, claro, esto se fue. Y, hombre, Estados Unidos son 250.000 habitantes, ¿no? Entonces son 5 veces más que España, ¿no? Teóricamente, en España nos tendrían que tocar como... 40. No, bueno, pero 10 por la economía, ¿no? Pero es que en España no ha ido 10, o sea que creo que el estudio más grande que hay en España pues ha podido ser Fénix o Rafael de la Hoz en algunos momentos, o Lamela, y han llegado a 60, 80, 90 personas, más o menos. Y esto es más o menos... O Alonso Balaguer en Barcelona, o gente así que han tenido estudios de ese orden. Claro, son situaciones que esto te da para reflexionar, ¿sabes? También es que el mercado español no valoraba para nada. Nosotros nos habíamos desprestigiado muchísimo socialmente y prácticamente éramos un incordio. Para mucha gente éramos un incordio. Lo seguimos siendo, ¿no? Bueno, éramos un incordio. Entonces, porque no generábamos problemas y no teníamos, y encima lo que nosotros valorábamos, la gente cogía la revista de arquitectura que premiábamos y que no sé qué, y no entendía nada, ¿sabes? Decía, joder, esta gente vive en otro mundo, o sea, está en otra órbita, ¿sabes? Distinta. Entonces, no, como que no hemos comunicado y entonces, bueno, pues eso es el producto. Entonces, la situación es que en España teníamos esas empresas y para mí, yo en ese momento decidí que iba a ser una empresa, que tenía que tener mi certificación de calidad, mi ISO 9001, mi 14000, mi más de más I, mi OSAS, que tenía que tener mis departamentos de recursos humanos, de financiero, etc, 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 y que eso no significa necesariamente que la arquitectura que tú hagas sea mala o tenga menos valor arquitectónico que la que pueda hacer un tío allí, pues dibujando solo y tal, ¿vale? O en plan así como cooperativo y tal, que está muy bien, pero si tienes la oportunidad de crecer y generar una empresa, pues se puede generar, que no la tiene todo el mundo, eso es evidente, porque ese es el problema fundamental. Entonces, yendo como empresa, se puede. Entonces, si tienes la empresa montada en España, pues potenciala, o sea, conviértela en una imagen de tal, certifícate, consíguete tus cosas para tener una imagen potente frente al mercado al que vas, ¿vale? Magnifica un poco también
lo que haces, en el sentido de que lo haces bien y que lo tal, ¿no? ¿Vale? Y tienes que venderlo, es una operación de marketing como que no pasa nada, porque el marketing en los arquitectos es una cosa que está prohibida. Eh, y, y si no, yo creo que hay que la gente que quiera ir tiene que generar como estructuras de cooperación, pero que tienen que estructurarse realmente como empresas, ¿vale? No como grupos de colaboración y tal, y que tienen que ir dando la imagen de un consorcio, o de, bueno, no sé cómo se llamaría, pero una cosa así, ¿vale? De tal manera que tú has podido hacer 2 colegios, el otro ha hecho 3, el otro ha hecho un hospitalito, el otro ha hecho no sé qué. Coño, ese currículum tú lo unes, ¿vale? Este ya no es tan pequeñito, ya empieza a tener un volumen y en términos relativos en esos países empieza a tener una presencia importante. Y todo eso, una operación de marketing que lo convierte en un dossier único. Y dices esto, ¿vale? Luego cada país tiene su particularidad. Porque, claro, para el mercado público, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Perú, Perú es una locura. Perú es una locura en el tema de los concursos públicos, es la leche. O sea, todo se certifica, todo tiene que estar certificado, certificado además con la coma que dice, y tienes que haber hecho el proyecto tal, no sé qué, sin penalidad alguna. Y si no pones sin penalidad alguna, es que no vale, te elimina. Los técnicos locales allí para organizar los concursos, ¿no? Siempre, pero por ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotros en Perú? Es un caso muy particular, pero es un caso, o sea, igual, cada país tiene su caso. ¿Qué hemos hecho en Perú? Nosotros tenemos una empresa y estamos actuando. Yo no estoy haciendo ningún proyecto en Perú. Proyecto, no estoy haciendo ningún proyecto. Estoy haciendo muchas supervisiones de obra, que llaman ellos, ¿vale? Que es el elemento mollar que hay allí, la supervisión de obra. La parte de expediente técnico que llaman ellos y tal, es una cosa que está relativamente bien pagada. La supervisión técnica es la que es el elemento en torno a lo cual giran todos los intereses de todo eso. Entonces nosotros tenemos varios contratos, bastantes contratos de supervisión de obra allí. Y entonces, ¿y allí qué hacemos? Pues que gestionamos, en el fondo, pues estamos gestionando en estos momentos 25, 26 profesionales que están haciendo supervisiones técnicas y todos son peruanos. Y en el fondo nosotros tenemos una oficina de gestión. Bueno, gracias a eso, a que esas supervisiones, que para mí son un medio para hacer lo que yo quiero hacer, que son proyectos, ¿de acuerdo? Ahora estoy empezando a tener proyectos. Pero, ¿vale? Ahora. Y luego, pues también analizar el país y ver las posibilidades. Entonces, por ejemplo, en Perú, como hay que estar en los sitios, pues mi padre se ha ido a vivir allí. O sea, está viviendo en Lima. Y mi padre tiene 62 años. O sea, si él puede, pues otra gente puede también. Entonces, y se ha ido allí. Y no tenía ninguna necesidad. Porque, bueno, sí, la de ayudarme a mí, en el sentido de que, bueno, pues oye, y si allí, y se va allí, me ayuda y pasa de todo este rollo, porque eran empresas concursadas, problemas, todo lleno de mierdas y tal, no sé qué. Bueno, pues te vas allí, te despejas, es otra cosa, te ilusionas y sigues para allá. Y estás allí. Y ha sido un cambio radical. Desde que él está allí, hemos empezado a contratar. Y antes yo llevaba 1 año y medio con una cosa que llevo yo, que no me he traído porque estaba aquí en el estudio, pero yo siempre voy y pues aquí incluso en Toledo voy con un carrito, con un maletín de Samsonite y voy a todas partes porque llevo ahí como mi vida y me he acostumbrado a ir con eso. Y entonces yo iba, él era el del carrito, el del perrito, ¿no? El del perrito negro, yo iba por ahí y tal. O sea, de verdad que es que a veces se cuenta, pero yo he ido a Perú así con un perrito, con unos conocidos, otros conocidos, no sé qué, unos amigos, tal, no sé cuántos. Al final di con una oficina que yo creo que aquí hay unos señores que lo conocen, que los de, con Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Miguel Ángel había sido compañero mío de colegio mayor, por ejemplo. Nos conocíamos, teníamos amigos comunes. Empezamos a hilar, tal, bueno, era LV Salamanca, que es una empresa de ingeniería que está concursada, él era el delegado, y ¿tú qué vas a hacer? Pues, pues estoy aquí puteado, tengo no sé qué, no sé cuánto, pues vamos a ver cómo podemos buscar un elemento de tránsito. Bueno, hemos llegado a un acuerdo con él y está ahora de delegado de TAS, con su sueldo, con su tal, no sé qué. Evidentemente nosotros somos una empresa y podemos invertir dinero en el proceso y entonces lo tenemos vinculado, nos hemos quedado con parte del personal de esa ingeniería, que ya estaba hecho, hemos mandado gente nuestra, o sea, sí, un proceso muy,
muy particular. Ese es el proceso nuestro en Perú, ¿vale? Y ahora estoy contratando proyectos, pero ahora, ¿eh? Bueno, estoy contratando, bueno, a ver, no sé, igual lo digo ahora y la jodo, porque, pero esto que es lo que puede pasar. Pero, por ejemplo, en Colombia es un país distinto. Entonces, en Perú, por ejemplo, en Perú, tanto el mercado privado como el mercado público están muy fuertes, las dos cosas. Se puede convencer, una manera de llegar, se puede convencer a inversores españoles en llegar a esos países a construir y a promover, por ejemplo, promoción inmobiliaria. El mercado inmobiliario en Perú es muy parecido al español, muy parecido. No tiene prácticamente diferencias desde el punto de vista crediticio, del funcionamiento de las promociones inmobiliarias y tal. Luego, una vez que tú estás allí, como conoces muy bien el país, te conviertes en puente de llegada para muchas empresas auxiliares de todo tipo y constructoras, promotores. Ahora todo el mundo quiere llegar. Pero si tú estás allí y tú conoces y te metes y tienes que irte a ver a reuniones que no tienen nada que ver a lo mejor con la actividad propia de arquitectura. Es más, yo luego estaré interesado en hablar si me invitas a participar en las exposiciones estas de arquitectura que hablas, ¿ves? Pero yo con los únicos que no quiero hablar en Perú es con los arquitectos. Si es que un arquitecto nunca me va a encargar un proyecto. Es muy difícil, por no imposible. En todo caso, lo que va a hacer un arquitecto peruano es que me va a utilizar para él conseguir un proyecto aportándole yo el curricular y luego me va a dar la boleta, ¿vale? Si es que tiene trabajo. Y si no, el con el que estar con la relación es porque no tiene trabajo, ¿sabes? Y entonces piensa que yo le voy a dar trabajo, ¿no? Por lo cual, es una situación muy poquito perversa, ¿no? En ese sentido, ¿vale? Entonces, nos convertimos en puente y ahora somos puente en algunos países. En Perú, por ejemplo, no tanto, pero ya empezamos, ¿eh? O sea, ya tenemos promotores que eran clientes nuestros aquí, que los estamos convenciendo y algunos ya ha ido en un par de viajes, que están yendo a Perú para que nosotros le ayudemos a ser promotores inmobiliarios allí y nosotros hacer los proyectos, involucrarnos empresarialmente con ellos y demás. En el caso de Colombia, por ejemplo, pues es distinto. El mercado público es prácticamente inexistente. Es un país que tiene muchísimo dinero, pero mucho, que tiene muchas necesidades también, que la administración está muy saneada, pero tienen una clara apuesta por una historia política concreta, tiene una clara apuesta por el sector privado como elemento de desarrollo de todos los servicios públicos, ¿vale? Eso genera pues unas diferencias geográficas brutales, porque como solo se hace lo que tiene demanda, ¿sabes? Y lo que es rentable, pues solamente se construye en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en las ciudades. Entonces, mientras que en Perú se están haciendo centros de salud allí en Cochabamba y a tomar por saco y nada más, ¿vale? A miles de kilómetros, ¿vale? Pues resulta que en Colombia no. Entonces yo, por ejemplo, llevo detrás de un proyecto que se llama, que lo gestiona una institución pública que se llama el Fondo de Adaptación, ¿vale? Que era un fondo especial que creó el gobierno colombiano de una barbaridad de millones de dólares, o sea, como del entorno de 7.000, 8.000 millones de dólares, para edificación, ¿vale? Para hacer colegios y hospitales, ¿vale? Y sacaban unos macrocontratos de 300, 400 millones de dólares, ¿vale? Y entonces yo estoy con varias empresas españolas grandes y alguna colombiana, pues detrás, posicionándome con eso. Bueno, del posicionamiento eso llevo 2 años de reuniones con ellos. Son incapaces de sacar las licitaciones, son incapaces de hacer todo ese tipo de gestiones. Entonces tienen el dinero consignado, que llaman ellos, y el dinero consignado no es como aquí, que es que dicen que no vamos a gastar 100 millones de euros en no sé qué. No, es que lo tienen allí y lo tienen en un depósito, ¿vale? Entonces, y son incapaces, llevan 2 años que deben hacer. Entonces, Colombia, el tema público, yo he desistido prácticamente a no ser que me llamen. Y como no soy Póster o Álvaro Siza, ¿no? Pues no me llaman. Entonces, pues, con lo cual, yo he desistido de eso. Entonces, sin embargo, como es el país que más me gusta de todos, personalmente, para vivir, para desarrollar, para estar, pues y fue el primero donde llegamos y llevamos mucho tiempo empujando, pues estoy ahí, voy ahí
haciendo, empujando. ¿Cómo voy insistiendo? Pues bueno, ya tengo pinchado, o sea, ya tengo proyectos y tengo una oficina con trabajos y tal. Pues bueno, pues hice la reforma de la Cámara. A base de ser pesado allí, ¿sabes? Durante 3 años, pues me encargaron la reforma de la Cámara hispano-colombiana en un edificio allí de oficinas. Bueno, pues fue un contratito que estuvo bien y más que económicamente lo que era que yo ya había hecho un proyecto en Colombia, ¿vale? Y estratégicamente era bien, entonces le salía mucho más barato que lo suyo. Y luego el otro paso fue decidir que íbamos a generar nosotros inversores, y nosotros con nuestra capacidad íbamos a invertir. Y en Colombia, por ejemplo, estamos haciendo promoción inmobiliaria nosotros directamente. Estamos en este momento desarrollando una promoción de viviendas en Bogotá, un edificio de oficinas en Bogotá y una torre en Barranquilla. Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, pues en la torre de Barranquilla estoy muy ilusionado porque, bueno, estoy haciendo los 2 edificios más altos que he hecho en mi vida. Uno, porque está a 2.650 metros de altura. Porque, claro, es una cosa que un día viendo el topográfico dices, joder, que está en Bogotá. Y el otro, que es una torre de 44 pisos en Barranquilla, que mide pues 130 metros de altura, como la Torre Picasso. Bueno, pues eso es una cosa que nos hemos encontrado, que hemos empezado, no sé qué, y nos hemos metido, hemos encontrado los inversores, pero claro, después de llevar 3 años de que nos conocíamos el proceso promotor inmobiliario de Colombia perfectamente, se lo hemos vendido a la gente, nos lo han comprado y, coño, hemos empezado después de 3 años. Y eso ha producido que, por ejemplo, mi hermano está viviendo en Bogotá. Otro hecho de que tienes que estar en el sitio. Y luego, finalmente, Panamá. Pues Panamá es producto de, bueno, pues de las posibilidades del estudio y de, bueno, una situación, pues una casuística de ganar un concurso que tienes la oportunidad. Ganamos la ciudad hospitalaria de Panamá hace un año y medio, 2 años igual, 1 año y medio, 2 años, 2 años. Y eso nos ha permitido llegar allí con medios, de otra manera. O sea, es un caso completamente distinto, no tiene nada que ver. Los otros son mucho más currados. No menos currado, pero currando trabajando, ¿no? No es lo mismo. Desde el principio. Desde el principio. Y entonces, pues allí estamos, pues ahora mismo tenemos pues 7 proyectos en marcha allí, grandes. Además, los proyectos allí son grandes, no son, es decir, el proyecto más pequeño son 15 millones de dólares. Que aquí que son como el equivalente a unos 11-12 millones de euros, que coño, es un edificio público aquí más bien, ¿vale? Entonces allí nos va muy bien. Entonces también el éxito en Panamá nos está permitiendo también conseguir el fuelle económico para impulsar los otros países, y desde Panamá, que es un sitio estratégicamente muy bueno, pues puedes ir a toda Centroamérica, ¿vale? Bueno, esto es un poco hasta donde pues no ha ido mal el proceso entonces en los últimos años. Bueno, yo no sé, ya se nos está haciendo tarde. Yo creo que casi mejor va a ser seguir, si queréis hacer preguntas, o ya directamente, bueno, tratamos de generar un poco de debate. Si se ha quedado alguna cosa pendiente a lo largo del día, vamos, que quien quiera hablar y decir ya, pues, hablamos de todo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión después de toda la jornada? Bueno, yo creo que la reflexión primera es que la crisis nos ha hecho una cura de ego bastante positiva, yo creo, escuchando a todos. La segunda es que me parece positiva es que en casi todos los casos la visión es optimista y son casos prácticos de gente que ya ha salido fuera. Eso también me parece muy positivo. Y una de las conclusiones quizá que hablaba también con Moisés hace un rato, antes en el descanso, era justo eso, pues que tenemos que tomar la conciencia de que nuestro trabajo es posible, como decía Antonio, porque hay alguien que pone dinero. Nuestro trabajo es que ese dinero se convierta en algo que merece la pena, pero tiene que haber alguien que ponga dinero, y ese dinero a día de hoy es trashumante, viaja por el mundo por fases durante decenios casi, ¿no? Va pasando cada 10 años por un sitio, y si queremos sobrevivir es cierto que tenemos que tener la capacidad de saber dónde está y de trabajar ahí en cada momento. De positivo también, pues que toda la experiencia que todo el mundo está acumulando en el exterior
cuando vuelva a tocarnos, que no sabemos cuándo será, pero que será, porque es todo ciclos, toda esa experiencia yo creo que sí que va a tener un punto positivo, que era una pregunta que hacíamos a casi todos hoy. Así que yo me quedaría hoy con el optimismo. Y optimismo también en cuanto a la ley esta de servicios profesionales, que hemos introducido ahí la pregunta varias veces, porque es que somos muy, muy rígidos en general en España con todo. Y yo creo que una de las formas de supervivencia del colegio, de las escuelas, de nuestra profesión, es justo flexibilizarnos y empezar a reinventar, como decía Enrique, decía Antonio, nuestra forma de trabajar y de acercarnos al mundo de otra manera. Otra cosa que me ha gustado también de las intervenciones de la mañana era ¿cómo se dice? Una repacificación con la figura del cliente. Creo que es ahora cuando estamos empezando a valorar al cliente como tal, justo porque no lo tenemos. Y quizás sea una reflexión interesante hacer de cara al futuro, revalorizar la figura del cliente, que al final es quien permite que trabajemos. Yo me he quedado con el tema de que estáis formando aquí a los técnicos que luego llevas a los proyectos de allí. Es tan distinto el ejercicio, que decir, yo entiendo por lo que he estado mirando en Latinoamérica, la figura del arquitecto como profesional independiente que la gente va a buscar para que le proyecte algo y luego lo construye alguien, allí no existe como tal. Yo por lo que he visto, el arquitecto es fundamentalmente promotor, porque además hay muchas cosas por hacer. Corrígeme si me equivoco. Entonces, entiendo que ahora mismo allí hay financiación, cosa que no hay aquí, lo que está parando el 100% del sector. Más que financiación, lo que hay o sea, decir, allí todos los negocios están soportados por una economía real detrás. Allí no llega uno, pide un préstamo de 1 millón de euros, de dólares, y se lo dan. Los bancos le miran todo y pues no tiene 1 millón de dólares, tiene 700, ¿vale? O se lo ignoran, o sea, es decir, son economías que no han entrado en procesos de... No, de especulación sí, o sea, que sí, cuidado. Allí la gente gana mucho dinero con la especulación. Lo que pasa es que son economías... Lo que pasa es que estamos... Vamos a ver. A ver. La extensión del crédito a casi mucha gente es un proceso de democratización, ¿vale? Eso que lo hemos vivido nosotros. Es decir, que necesariamente tú no tenías que ser un tío con mucha pasta para poder llegar a tener una empresa importante. Lo que pasa es que se nos ha ido un poquito la pinza y lo hemos entendido perversamente, y entonces a un tipo que no tenía nada, y además no tenía nada no solamente desde el punto de vista económico, sino que no tenía nada, es que no tenía ni la formación profesional adecuada para poder hacer para un desarrollo urbanístico, y entonces a ese tipo le daban 100 millones de euros por un suelo rústico que tenía que desarrollar urbanísticamente y que luego iba a contratar él a los que supuestamente sabíamos, ¿vale? Para que se lo desarrolláramos. Pues dice, bueno, a este tío que le dan, o sea, ni tiene 20 millones de euros en el banco, ¿vale? Ni tiene la capacidad. ¿Qué es lo que tenía? Un nivel de influencias. Un nivel de influencias, una capacidad, y en algunos casos ya la perversión ya fue la leche, porque también las influencias no dejan de ser económicamente un bien tangible, ¿vale? Es que no había ni eso. O sea, ya es que los bancos tenían que dar crédito y lo daban al que se lo pedía, ¿de acuerdo? El suelo, tal, no sé qué, le contabas una película que era más o menos, se había contratado, hecho unos monos, incluso algunos estaban hasta penosamente hechos y tal. Las operaciones de marketing y los estudios de promoción eran muy malos, ¿de acuerdo? Muy malos. Y los bancos, pues, daban los créditos. Es una cosa impresionante, estaban hasta mal hechos, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que... Entonces, allí no. Allí la economía es real. Allí la economía se mueve porque detrás hay dinero de verdad. En Panamá, por ejemplo, prácticamente casi ningún edificio que se construye está financiado, ¿vale? Es un fondo de inversión o un tipo que tiene mucha pasta que construye una torre y que la va vendiendo, perdón, y que tiene la manera de revalorizar su capital es, en lugar de tenerlo en el banco, es construir una torre, esperar y va vendiendo los pisos.
según lo varía. Eso es un caso de Panamá, que es un caso muy particular también, ¿vale? Un sitio muy raro desde el punto de vista inmobiliario. En Colombia, lo mismo. ¿Cómo se hace el proceso? Y os voy a contar porque es un sitio donde ellos pasaron una crisis en el 93 muy parecida a la nuestra, ¿vale? Una debacle económica total de una burbuja inmobiliaria en el 93. Y ellos aprendieron, y la verdad que demostraron que son más reflexivos que nosotros, que lo son, a veces demasiado. Es la reflexión sobre la reflexión. Y es la siguiente, y es que ellos implementaron un sistema de fiducia. ¿Cómo es esto? Y esto es un tema, y lo digo aquí porque, coño, algún día lo podríamos poner aquí, y es que tú compras el suelo, no se financia, ¿vale? El suelo se compra con recursos propios, ¿vale? Como se construía aquí antes, ¿vale? Con recursos propios. Y a partir de ahí, tú haces tus proyectos, pides tu licencia, pones y empiezas a vender sobre plano. Y tú depositas, haces un encargo fiduciario que se llama, y depositas el valor del suelo y la promoción y haces un encargo de preventas. Y los clientes señalan la casa y entregan la señal, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese dinero no se lo entregan al promotor, se lo entregan a una fiduciaria, que es una entidad independiente, que está registrada en no sé qué, que tiene una supervisión tremenda, y ese dinero no se puede tocar. Incluso está remunerado en el banco. O sea, si te lo tienen que devolver, te lo devuelven incluso con los intereses correspondientes. Y el promotor no lo puede tocar. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo toca? Cuando llega a punto de equilibrio, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el punto de equilibrio de mi promoción? El punto de equilibrio de mi promoción es el 60% de la venta. Cuando tengo vendido el 60%, ya he cubierto costes. El resto ya son beneficios o lo voy a recibir al final con el dinero que me entrega el cliente al final o lo que sea. Entonces, cubre hasta el 60% y a partir de ese momento, que es una cosa que tú pactas con la fiducia, a partir de ese momento dicen, ahora usted puede empezar a construir. Y le liberamos el dinero que han entregado los propietarios contra certificaciones de obra. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado se regula. Que si no hay ventas suficientes, la gente no empieza las obras. Y por tanto no se quedan empresas empantanadas que han metido materiales, no se dan concursos de acreedores y solamente lo puede dar el que ha comprado el suelo, pero en todo caso el suelo es un valor tangible que lo puede vender y por tanto el tipo no se arruina, ¿vale? Entonces, y si la promoción no sigue adelante, el cliente recibe su dinero, o sea, es un sistema de garantías para todos los agentes. Entonces eso hace que en estos momentos, que en Colombia hay un boom inmobiliario, entre comillas, o sea, nada que ver con eso, nada que ver, o sea, de Colombia tiene 45 millones de habitantes. Perdón, 46.800, que lo ponen en el aeropuerto según en unas pantallas que van cambiando los habitantes cada 5 minutos, ¿no? Entonces, bueno, pues la misma población prácticamente que España, un territorio 2 veces y media que España. Bueno, pues ellos en estos momentos están construyendo en el entorno de las 70.000 viviendas. Que eso, vamos, acostumbrados aquí a 700.000, a 500.000 en casos normales, o 250.000. Y, bueno, claro. Sí, bueno, pues esos casos singulares, porque en términos absolutos, en términos relativos, era una cosa insignificante. Bueno, entonces la cuestión es que el sistema es un sistema de garantías, ¿vale? Ellos han reflexionado sobre esto. Aquí tendremos que, por ejemplo, a mí me extraña muchísimo que después de todo lo que ha pasado, nadie ha modificado ese sistema, ¿no? O sea, bueno, pues deberían hacerlo, porque, no sé, igual llegan y nos viene otra vez la bonanza, ¿no? Y cuando llegue, y mira que va para largo esto. Entonces, la cuestión es que ellos están en ese proceso y ese proceso pues da garantías. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace el arquitecto allí? Es un empresario, básicamente. El arquitecto de éxito, ¿no? Éxito, a ver. El arquitecto tiene un estudio, una empresa y tal. Éxito puede tener uno personalmente en su vida de muchas maneras, ¿no? Pero, ¿me entendéis, no? La empresa que tiene volumen de trabajo y tal, no sé qué, eso es porque el arquitecto se posiciona en el mercado como arquitecto, constructor, ingeniería y todo eso. Entonces, la figura del arquitecto de arquitectura como independiente, como no existe, es muy difícil de entender, muy difícil. De hecho, para mí, coño, en Colombia he tenido que ponerme a promover para poder entrar en el mercado.
ahora estoy teniendo oportunidades con algunos privados. De hecho, creo que estoy a punto de firmar un contrato con un privado, ¿de acuerdo? Que necesita una cosa muy especializada, ¿de acuerdo? Pero que a su vez tiene un estudio de arquitectura, pero que cree que el estudio de arquitectura de su empresa no está capacitado para resolverle ese problema, ¿vale? Entonces, son situaciones muy, muy particulares. En Colombia es así. Panamá, que si alguno conocéis Panamá, pues allí hay dos estudios muy importantes. Uno es Mayol y Mayol, que es un estudio en un país de 3,9 millones de habitantes, pues es un estudio de 80 personas. Imagínate la concentración de trabajo que hay. Pinzón y Pinzón, porque es padre-hijo y padre-hijo, ¿no? Entonces, este igual tiene un estudio de 60 tíos, una cosa así. Y estos dos estudios tienen mucha concentración. ¿Pero por qué tienen mucha concentración? Porque, claro, es que se han metido en todo. O sea, es que son empresas. O sea, son gente que hace reformas con un equipo de decoradores. Que a la gente de pasta le hace la entrega y llega allí y le pone la casa perfecta, impecable. Como hay mucho emigrante o mucha gente de paso y tal, pues ese tío llega allí y quieren que le den la casa resuelta, ¿no? Los venezolanos, que ahora están de moda en Latinoamérica, la llegada de los venezolanos, principalmente a Colombia, a Miami y a Panamá, pues llegan allí, van huyendo del otro lado, tienen dinero, pero claro, tienen que irse a vivir allí en 2 meses y no saben dónde se compran los muebles, no tienen tiempo. Y esos señores le ponen hasta la cubertería y te reciben con una cena, algunos dicen. Y, bueno, entonces, sí, porque entonces tiene una visión empresarial y entonces, claro, y te lo explica. Y entonces Ignacio Mayol te lo explica y te dice, pues si tú a ese tío le haces llega aquí, tiene dinero, llega aquí, le haces la reforma, que no significa para nosotros dinero ni trabajo, pero es un tío con potencial económico, ¿vale? Le resuelves todo, le recibes y le preparas una cena el día que le entregas la casa, en la casa, y le resuelves la señora de servicio y el chofer y no sé qué, ese tío cuando piensa en un arquitecto solo puede pensar en ti. Bueno, pero para que entendáis un poco la mentalidad que ellos tienen en relación a nosotros. Nosotros jamás haríamos eso. No jodas. O sea, no vamos a hacer eso. Es una cosa impura. Y entonces, pero claro, con esa mentalidad, pues captan una cantidad de clientes tremendos. O sea, no se le escapa a uno. Y luego hacen diseño gráfico. Hacen agencia de publicidad, que a su vez les hacen. Entonces, claro, los tíos tienen una capacidad, macho, arman un fisco que es acojonante. Entonces, esa gente tiene ahí. Entonces, claro, nosotros ir allí a competir, pues mira, yo te digo, yo porque he entrado con el tema hospitalario. Si no, no hubiese podido entrar nunca. En un sitio como Panamá no hubiese podido entrar nunca. Y porque una vez que estoy allí, es un proyecto muy emblemático, la ciudad hospitalaria de Panamá, es la mayor edificación del país, es muy emblemático, en el país muy emblemático, y eso me ha dado una posición pues muy privilegiada, bueno, pues por circunstancias de la vida, ¿sabes? Tampoco es que, ¿vale? Y yo no potencio nada allí la socialización, ni voy a los eventos, ni voy a tal, más bien tengo fama de un tipo que va un poco a su rollo, que también les gusta, porque eso sí es verdad que el europeo allí tiene para ellos un atractivo y en ese sentido contrarresta ese factor que tienen los españoles de rechazo de algunas personas, no de todos, ¿vale? Porque ellos saben que estamos muy preparados, ¿de acuerdo? O sea, es decir, yo esto igual, siempre, vuelta, me pongo en el papel. ¿Cómo decimos lo de cuando hablas de los franceses, ¿no? Los gabachos, ¿no? O este término así como un poco despectivo, o a veces de los alemanes, ¿no? Pero coño, cuando definimos un coche, cuando definimos un herraje, por hablar en términos arquitectónicos, es que es un herraje alemán, ¿vale? Pues esto también hay un poquito de eso en relación a lo español, o sea, en positivo, ¿no? Lo que pasa es que se acuerdan y entonces nos llaman la segunda reconquista, o sea, la segunda conquista, ¿no? Reconquistar América, el dorado y cosas así que nos dicen y tal. Pero claro, tú también tienes que tener salidas a eso y bueno, pues sales y se lo dices con gracia y con soltura y tal. Y yo se lo digo, en Colombia había uno que me decía, visitando el país, ya trabajando allí, me llevan al puente Boyacá y el puente Boyacá es donde fue la batalla más importante. Bueno, es otra cosa, tienes que saberte la historia y la geografía del país donde vas, porque tú tienes que tener una
una conversación y es como si a ti llega un tío y te dice que viene aquí a trabajar y que no ha estado en Santiago de Compostela ni en Sevilla, ni que solo que acaba de llegar a Madrid. Y dice, pero güey, ¿tú quieres venir aquí a trabajar y no sabes dónde están estas ciudades y no sabes señalarlas en el mapa? Pues claro, ¿sabes? Y que no sabes quién es el general Franco, ni que, bueno, yo sé, ni quién era el rey, o sea, no te sabes esos inputs, pues que no puedes mantener una conversación con un tío. Entonces el tipo dice, pero bueno, ¿cómo voy a poner yo en manos de este tío, de este iluminado aquí, una inversión de millones de dólares? O sea, es imposible. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es viajar y hacer turismo en el país o intentar combinar los viajes de prospección con turismo. Entonces, en el puente Boyacá fue la batalla más importante, donde se libró claramente la independencia, al final ya la independencia de las colonias españolas de la Gran Colombia, entre Simón Bolívar y las tropas fernandinas, el enfrentamiento. Y entonces, pues Simón Bolívar venció a los fernandinos, ¿vale? Y entonces decía, había el guía, me dijo, no, es que aquí en este sitio y tal, no sé qué, les vencimos a ustedes. Y yo decía, digo, joder, ustedes, digo, ustedes ninguno, ¿eh? Y dice, sí, a ustedes, los españoles. Y yo le miraba a él, tío, y era pues como tú, blanco, o sea, una cosa así. Y digo, bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, pero mira, mi abuelo, seguro que aquí no estuvo. Pero yo creo que el tuyo, igual aquí era no sé qué. Entonces rápidamente o sea, hay que buscar maneras de desmontarles de que, coño, de que somos los mismos, o sea, que decir, que son ellos mismos con su historia y que no puedes mirar a otros y tal, y que tú no eres heredero de todas esas situaciones y tal. Y es un tema recurrente, es muy recurrente, y las conversaciones son muy recurrentes en ese sentido, y hay que tener muy bien, en el caso de Latinoamérica, pues hay que tener muy bien organizado. Supongo que si van los americanos a Vietnam, pues siempre será el mismo tema, y etc, así, y generaciones otras generaciones pues lo dirán, y los otros dirán, pues mira, mi abuelo no estuvo aquí y tal, fue otro, y bueno, pero bueno, pues... Bueno, pues nada, agradecer a todos los asistentes y a todos los participantes en las ponencias que hemos podido disfrutar a lo largo del día de hoy, su participación. Y bueno, pues nada, espero que haya sido de provecho para todos. Yo creo que sí, que ha sido bastante enriquecedor. Recordaros que esto está disponible para verlo a través de YouTube. Y bueno, pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Emilio, y gracias a todos.